Hoy vengo a hacer BookTok o BookTube y voy a hablar sobre qué te recomiendo si te gustó Harry Potter. Es un estilo muy diferente, pero la misma escritora de Harry Potter, y parece obvia la recomendación, pero la misma escribió La vacante imprevista, y es un libro que mucha gente cuando salió le tuvo mucho hype. Era el nuevo libro de la autora de Harry Potter, o sea, lo mismo que estoy diciendo. Pero mucha gente se molestó con el libro y con la autora. No solo por después estar en contra de los trans, sino porque no pasaba mucho en el libro y la gente decía que era muy aburrido. Y a mí me gusta mucho, me parece un muy buen libro. Tiene muy buenos personajes, es muy bueno sociológicamente hablando y es muy adictivo de leer. Es uno de esos libros donde no pasa nada, pero quieres seguir leyendo. Y yo digo uno de esos libros como si eso fuera un género o como si hubiera muchos libros parecidos, pero sinceramente no conozco muchos libros que tengan la habilidad de no decir nada y aún así ser entretenidísimos. No hay trama real. Pero el video no, iba a decir vídeo, no sé por qué, pero el video no, el video no es sobre la vacante imprevista, irónicamente, es sobre el canto del cuco. Porque si te gustó Harry Potter, no te va a gustar la vacante imprevista, te va a gustar el canto del cuco. O sea, en teoría tú deberías leer lo siguiente de J.K. Rowling, que es la vacante imprevista, pero probablemente no te guste. A mí me gustó la vacante imprevista porque yo leí cosas que igual no trataban de nada, no había trama real, pero me gustaba mucho cómo narraban, cómo describían o cuál era la estructura como argumentativa textual, el estilo en sí mismo. Me gustaban mucho estas historias con personajes súper tridimensionales, complejos y todo eso. Y entre más realismo, mejor. Juego de Tronos, por ejemplo, me gusta mucho, Canción de Hielo y Fuego. Cuando yo leí El canto del cuco quedé decepcionado, porque precisamente pasaban muchas cosas. Entonces, yo creo que Harry Potter en principio es una historia de detectives. Cada uno de los libros o cada una de las películas que se parecen muchísimo al final de cuentas. O sea, podrás tú estar o no de acuerdo en que las adaptaciones son buenas, pero siguen mucho, casi al pie de la letra, los libros en cuanto a trama, porque igual los libros tienen una trama como muy lineal. O sea, siempre es un año escolar de Hogwarts, siempre pasa Halloween, siempre pasa Navidad, y al final siempre hay un enfrentamiento oscuro con algo. Es interesante pensar en cuántas veces realmente sale Voldemort, porque en el primero sí sale, pero luego en el segundo sí es Voldemort, pero no es directamente Voldemort haciendo nada, es algo así como un resto de Voldemort que está por ahí. En el tercero no tiene nada que ver con Voldemort. El tercero es el mejor libro en mi opinión, por cierto, y la mejor película. Y en el cuarto sí sale Voldemort otra vez. O sea, pasan como cuatro libros hasta que vuelve a ser algo importante. Que además en el primero pues falla estrepitosamente. Y en el cuarto sí consigue algo. Al menos mata a Cedric, ¿no? Y en el quinto sí también está ahí presente. Pero luego el sexto no es Voldemort per se. O sea, como que están pasando cosas con mortífagos. Pero no es Voldemort per se apareciendo. Y luego el séptimo, pues por supuesto. Pero lo interesante es que de todos los siete libros, Voldemort aparece como en la mitad más o menos, ¿no? Bueno, toda esta trama al final tú crees que es de magia, pero en realidad es de detectives, porque en el primero tienen que descubrir quién tiene la piedra filosofal. Y de hecho los tres interrogan como si fueran detectives hasta que encuentran a alguien que es el profesor Quirrell al final, ¿no? En el segundo quieren saber qué diablos con ese diario, de dónde salió, todo eso. Interrogan también, creen incluso que Filch es el culpable, que él es el que tiene el control sobre el basilisco, todas esas cosas, pero al final descubren otra cosa, pero lo descubren, ¿no? En el tercero quieren saber qué diablos es el Grim, porque está ahí. En el cuarto quieren saber quién diablos puso el nombre de Harry en el Cáliz de Fuego. El cuarto es mucho más disonante en cuanto a estructura, pero sigue siendo algo así como una historia como de crimen de detectives. Bueno, hay una saga de libros que se llama la saga de libros de Cormoran Strike. No se llama así, pero yo le puse así. Y Cormoran Strike es un detective que salió de la guerra, o sea, es un veterano de Afganistán, es lo más cliché que se te puede ocurrir en ese sentido, pero es un gran personaje, sinceramente, y por ser veterano le falta una pierna, y es detective, porque no consigue, o sea, no sabe hacer otra cosa. Y es un hombre tosco y feo y gordo y alto,
y con pelo muy rizado y es hijo de un famoso. Entonces está complejado porque su papá es algo así como un cantante súper conocido, pero él no es nada. Además es un hijo bastardo y no se llevaba bien con su padre y cosas así. Y bueno, o sea, tienes ya toda la historia ahí, porque en el fondo no importan los casos. O sea, es tan bonito todo este asunto de Cormoran Strike, cómo es el personaje y que ya eso ya es suficiente, en mi opinión. Y cada libro, pues sí, es un libro de detectives. O sea, yo creo que J.K. Rowling al principio quería, en principio, valga la redundancia, escribir sobre detectives. Y no sabía hacerlo porque ya había escrito Harry Potter uno. Yo creo que escribió Harry Potter uno pensando que era una historia de magia y al final descubrió que era una historia de detectives. En algún nivel inconsciente o preconsciente o consciente, pero en algún nivel sabía esto. Em, pero tenía que seguir escribiendo Harry Potter porque, bueno, no solo tenía, o sea, yo creo que fue increíblemente divertido para ella. Dicen luego que lo tenía todo planeado. Hay una película de ella que se llama algo así como Mientras escribo, como el libro de Stephen King, pero no es ese, o sea, el título es otro título, es algo así como no me acuerdo. Pero algo así como Las palabras son mágicas, una cosa así. Es una película muy indie que nadie ha visto nunca en su vida. Yo una vez la vi en la tele. Estaba a punto de salir de viaje al día siguiente, me estaba muriendo de miedo porque me daban fobia los aviones. O sea, soy privilegiado, pero me daban miedo los aviones. Y más que una autocrítica, es una remembranza sincera y honesta. Y recuerdo que había pescado y me daba mucho miedo comer pescado porque pensaba, me voy a enfermar. Y el día siguiente en el avión voy a estar enfermo. Nunca me he enfermado en un avión. O sea, y nunca me he subido a un avión enfermo. Y me daría mucho miedo hacerlo. O sea, sería horrible, yo creo. Tener una infección estomacal en un avión, no sé, me daría mucho miedo, sería muy incómodo. Porque de por sí me da... No es que me dé miedo ahora, pero me incomodaría mucho la idea de vomitar en un avión. De marearme y vomitar en un avión. Eso me parece de lo más humillante y desastroso. No sé, yo sé que ya no es fobia, antes lo era. Pero recuerdo que un día antes de viajar tenía mucha fobia y... bueno, no sé qué tan fobia es si al final sí lo hacía, pero era un miedo muy, 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 muy fuerte y me hacía hacer conductas extrañas. Bueno, fuera de todo análisis psicológico, yo al día anterior había estado en la tele viendo cosas con mi abuela en ese entonces que, bueno, estaba muy viva y jugaba ajedrez conmigo y yo le ganaba y luego se enojaba y tiraba el tablero. Y en algún momento dejé de jugar ajedrez con ella porque había tirado el tablero. Y mi abuela me enseñó matemáticas. O sea, por su culpa estudié física. O sea, para bien o para mal. Y bueno, ella y yo estábamos viendo la tele y de pronto llegamos a esa película y la vimos como tres cuartos. O sea, casi completa. Me pareció muy bonita porque yo quería ser escritor desde niño. Tenía como 7 años, 8. Entonces, me gusta muchísimo saber de la vida de los escritores porque me interesa saber cuál es su proceso creativo, qué tanto tuvieron que haber pensado o haber pasado, o sea, qué tanto les tuvo que haber pasado para que hayan sacado al final sus libros. Entonces, bueno, yo en la película decían que ya tenía todo planeado y que tenía incluso los 7 libros escritos, pero tuve que hacerles como muchas ediciones, reescrituras, porque al final Harry Potter, o sea, no es tan fácil escribir una saga de libros que al final incluso vende más que la Biblia. Entonces, pero yo no sé si escribió los 7 planeados. En mi opinión, no fueron planeados. Porque como tú, o sea, cualquiera que me esté viendo, ¿no? Como tú, no fuiste planeado tampoco, yo creo. Y, y es el mejor chiste que me ha aventado. No se me hacen planeados porque incluso el séptimo tardó mucho tiempo en sacarlo, el sexto todavía también tardó tiempo y la gente estaba muy muy emocionada cuando salió. Yo creo que no tenía tanta idea de lo que estaba haciendo. A lo mejor tenía un plan de cómo quería que sucedieran las cosas, pero de eso a ejecutarlas. Pero yo creo que en el fondo quería escribir historias de detectives. Y esto lo puedes ver porque los libros que hace actualmente no se parecen en nada a Harry Potter. O sea, como que quiso, tú pensarías, le quiso probar al mundo que podía escribir cosas muy, muy diferentes a Harry Potter. Entonces, por eso escribió La vacante imprevista. Quería escribir lo contrario a Harry Potter, lo alterno a Harry Potter. Eso incluso lo dijo en una entrevista. Pero ahora me inclino a pensar que como ha escrito puros libros así, o sea, su bibliografía es ahora mayor de ficción dura, del estilo muy realista, o sea, por clichés que pueda tener, es muy realista, del estilo sale vómito, alcoholismo, amputaciones. En el tercero hay una amputación de la serie de Cormoran Strike. Infidelidades, frustraciones sexuales, o sea, cosas como muy, muy íntimas y cosas como que no saldrían en Harry Potter.
Y me hace pensar que en el fondo a la J.K. Rowling le gustan estas cosas. O sea, no es que quiera alejarse de Harry Potter, es que siempre quiso escribir realismo duro. No sé si se llama así el género, pero yo le puse así, es un gran nombre. Realismo duro es un perfecto nombre. Y, en fin, esa es la saga de libros de Cormoran Strike. Es un detective que cojea, que tiene que caminar mucho, por cierto, porque es un detective que además es pobre. O sea, no es que tenga un coche, ¿no? Tiene que ir tiene que ir en el tren de Londres, etcétera. Y investiga casos que además son interesantes porque no son cualquier caso, son casos de personas famosas. Y J.K. Rowling es claramente de izquierda y dicen que se volvió TERF. A mí el término TERF me resulta de lo más chocante. Y mm, digamos, la perspectiva izquierda, pero es real la perspectiva izquierdista. O sea, que la mayoría de los famosos son idiotas, una cosa así. Entonces los casos que resuelve usualmente son de una persona que no es tan imbécil, que se suicidó aparentemente y al final descubre que fue un asesinato. Pero tú pensarías, es una persona superficial, estúpida, porque, no sé, o sea, por prejuicios, ¿no? En plan, en el primero se muere Lula Landry, y Lula Landry es una modelo, y es de esas modelos que tenían problemas con drogas, y creo que tenían problemas de anorexia, intermitentemente, mm, no hacían más que modelar, no tenían opiniones fuertes en la vía pública, ¿no? La vía pública de la calle, ¿no? Tú me entiendes, o sea, no decían públicamente cosas, no eran como Emma Watson, que bueno, que no sé si estudió algo, pero entiendo que sí, y que dice cosas como pseudo intelecto, pero que suenan bonito, ¿no? Y así. No, era una personalidad del estilo Calvin Klein. O sea, y no es que estén mal, pero pues son gente que, bueno, su mayor preocupación es, sus mayores preocupaciones son cosas del estilo la ropa. O sea, la ropa que que quieren vender, ¿no? O la imagen que quieren proyectar. O sea, no es que sean personas en el fondo, todo el mundo es más grande por dentro que por fuera. Bueno, conozco a alguna u otra persona que no lo es, pero en general todo el mundo es más grande por dentro que por fuera. Entonces lo curioso es que son casos de gente así como pequeña por dentro. O sea, gente rica que está hiper privilegiada, que hacen hiper pendejadas, no solo drogadicción y cosas que tiran a la basura su propia vida, sino pues luego son gente inútil, llanamente inútil, que son ricos, eso es todo. Y son actores, o son paparazzis, bueno, no son paparazzis, pero son gente acosada por los paparazzis. Mm, son el tío rico de la Lula, por ejemplo, son, etcétera. Y tiene que investigar, o sea, un detective pobre tiene que investigar ese tipo de cosas. Y le llegan como por accidente, ¿no? Como a Sherlock Holmes, que le llegan los mejores crímenes por accidente. Y ya después se hace conocido, igual que Sherlock Holmes, todas las historias de detectives en el fondo son inspiraciones de Sherlock Holmes. Bueno, como se hace famoso por haber resuelto un caso tan raro y de ricos, llega luego a él con otros casos de personas famosas. Entonces el segundo libro, que es el que estoy leyendo, que es justamente este, El gusano de seda, que si me lo permites, por supuesto no estás aquí, entonces no me puedes decir que no, y aunque me dijeras que no, me valdría un poco verga. Mi frase favorita del libro es: el cadáver destrozado de Owen Quinn parecía hacerle señas en medio del silencio, como sucedía a menudo con los cadáveres, y lanzar mudas peticiones de justicia y clemencia. Y este libro es sobre un escritor. Es un gran libro para escritores. Entonces me gusta mucho por eso. Es un escritor que matan de forma muy violenta y fea. Del estilo, en una casa lo descuartizan, una cosa así. Y, y junto a su cadáver ponen un puerco también descuartizado, como para decir: este cabrón es un puerco. Una cosa así, asquerosa. En una casa, por cierto. O sea, una casa sola. Y es un escritor conocido. Y y tiene que investigar el Cormoran Strike en el mundo de escritores conocidos, ricos también, privilegiados. Puedes argumentar que los... Igual, o sea, uno pensaría: "Es que son escritores, ¿no?". O sea, yo pensaría al menos porque como me gusta escribir y pienso que soy interesante, bueno, es lo que digo, ¿no? Pero pienso que soy interesante, em, pensaría yo que los escritores deben también ser interesantes, pero no lo son. O sea, igual en este libro son un montón de idiotas ricos, usualmente blancos, pero bueno, una perspectiva realista del asunto te daría cuenta de que no son solo los blancos los idiotas. En su mayoría sí, pero... Y... mm, en fin, ese es el segundo. Pero lo cagado es que en el centro, a modo de estructura lacaniana, el, hay un...
hay un barramiento, hay una falta constitutiva, porque el muerto no es tan idiota al final. Piensas que sí lo es, pero no lo es. Entonces Lula, por ejemplo, vas descubriendo al leer que Erona en el fondo no, o sea, estaba también perturbada. Le habían pasado cosas, como usualmente le pasa a los famosos que valen la pena. Mm, y además parecía preocuparse por cosas. O sea, parecía invertir dinero en causas que le interesaban. Parecía, o sea, parecía que tenía una vida amorosa estúpida, ajetreada, del estilo paparazzi, donde, es que cortó con el novio la semana pasada y ahora tiene sexo con... No, parece cuando investiga el detective que en realidad tenía problemas más profundos de lo que parecían con el novio, etcétera. En fin, y de eso se tratan. De Cormoran Strike que resuelve casos de ricos. Pero, en fin, es como Harry Potter, pero sin magia. O sea, es todo lo que quiso hacer J.K. Rowling desde un inicio. O sea, es un crimen así puro y duro. Y tiene lo interesante de los libros de Cormoran Strike. O sea, pese a que a mí no me gustan tanto como La Vacante Imprevista, porque La Vacante Imprevista me parece fascinante, porque no pasa mucho. Y aún así me sostiene el libro, me mantiene al filo. Aunque en Cormoran Strike haya trama, que también es muy lineal del estilo Harry Potter. O sea, pasa lo mismo en el libro uno y en el libro 2, solo que son diferentes casos. Como cualquier crimi. O sea, en Alemania pasan crimis. Los crimis son estas cosas que pasan en la tele todo el tiempo, donde resuelven casos detectives, que suelen tener un humor muy británico europeo, del estilo negro, ¿no? Así del estilo, pues muy sarcástico, irónico. Y suele haber casos como muy raros, del estilo, le cortaron el dedo a alguien y lo dejaron en el jardín y no saben dónde está el resto del cuerpo, pero alguien lo mató y seguramente fue uno de los del pueblo alemán que está ahí. Ese tipo de series pasan todo el tiempo en Alemania, todos los días. Y es como un hobby de los alemanes ver crimis. No sé qué tan buena señal sea eso, pero... O sea, no sé qué tan buen síntoma sea, sociológicamente hablando, pero eso hace. Y... y, y bueno, eso. Cormoran Strike, contrario a los crimis, que suelen ser pura trama. No es que esté mal la pura trama, pero si te gustan los personajes bien definidos, bonitos, profundos, tienes a Cormoran Strike, que también el libro es como... Claramente quiere resolver crímenes, la J.K. Rowling, pero también quiere que sepas quién es Cormoran Strike. Y cuando piensas que ya lo sabes todo sobre él, se vuelve más profundo. Y es uno de estos personajes que a mí me gustan, los feos. O sea, a mí Jimmy McGill, como personaje, me encanta, porque muchos personajes estereotípicos, que son los que no me gustan tanto, del estilo Capitán América, Iron Man, de los medios, que son más pro status quo que otras que nada, estos personajes suelen ser guapos, suelen ser hombres blancos, hetero. O sea, y despojemos de políticas identitarias, simplemente suelen ser guapos y de alguna forma los admiras, te interesan. Imagina cualquier historia de la tele, usualmente el personaje principal es eso, es guapo. Pero aquí los personajes suelen ser feos, o sea, sobre todo Strike y Jimmy McGill, por ejemplo, y el 12º Doctor, que es el mejor doctor que existe de todos, son feos, tienen un montón de carencias, son muy realistas, son como una persona que podrías conocer, podrían ser incómodamente como tú, y en fin, entonces altamente recomendado. O sea, me gustan mucho y creo que te pueden gustar mucho. No son mi tipo de libro porque los crimis, aunque me gustan ahora, me costó trabajo que me gustaran. O sea, tuve que ver varios y tuve que leer varios para que me gustaran. Pero yo creo que si te gustó Harry Potter, te puede gustar mucho Cormoran Strike. Además de que es una saga de libros. O sea, y no son de que dos o tres, son, por ahora creo que son seis. Entonces, altamente recomendado.